Mi nombre es Alejandra Rach. Bueno, estoy como docente de fármaco. Y bueno, soy farmacéutica, trabajo en el Hospital Materno Infantil. Así que hoy con Ariel Vargas, vamos a dar la segunda parte de farmacodinamia. Nos vamos a basar un poco en los mecanismos de acción moleculares de lo que tendría que ver con músculo cardíaco, ¿sí? Vieron la otra vez con Manuel, hola, ¿cómo andás? Músculo liso, y ahora vamos a centrarnos en músculo cardíaco. Vamos a ver algo de agonismo sesgado, y después Ariel les va a hablar de variabilidad farmacodinámica, y vamos a ver ahí lo que son las curvas cuantales, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo con Manuel lo que es curvas graduales, que ya están viéndolo en el práctico, y ahora vamos a ver lo que son las curvas cuantales. Bueno, para poder entender un poco la clase de hoy, nos tenemos que remontar a algunos años atrás, donde se utilizaba un electrodo, ¿sí?, para poder medir el potencial de membrana, no hay problema, que existe, o sea, la diferencia de cargas que existe entre la membrana, tanto externa como interna, de una célula, ¿sí? Se descubrió que la membrana está compuesta por fosfolípidos, ¿sí?, y que a su vez tiene la característica, trato de dibujar lo mejor que pueda, soy media queso, que está compuesta por fosfolípidos, ¿sí?, esto es una barrera que es impermeable a algunas sustancias y que a su vez tiene cargas, ¿sí? Y con ese electrodo que yo les mostraba recién se determinó que las cargas fuera de la célula son cargas positivas y en el interior tienen cargas negativas. O sea que podríamos decir que la membrana de la célula tiene características lipídicas y tiene cargas positivas y negativas. Cuando nosotros queremos, o sea, dijimos que esta membrana es una membrana que es impermeable a ciertas sustancias. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, no sé, agarrarían por ejemplo un vaso de agua con azúcar y tiraríamos esa azúcar disuelta en agua en la membrana, esta no podría pasar, ¿sí?, porque no tiene características similares a la de la membrana y no se sentiría atraída por las cargas que tiene dentro de la célula. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los pasajes de los fármacos o de las partículas a través de las membranas? ¿Se acuerdan? ¿Algún nombre? Activo, difusión simple. Muy bien. Difusión simple. Difusión facilitada. Difusión facilitada. Endocitosis o exocitosis. Muy bien. Y transporte activo. Transporte activo, endocitosis, exocitosis. ¿Bien? Bien. La difusión simple generalmente es cuando los iones pueden atravesar la membrana y lo van a hacer a través de los canales, ¿sí? Entonces, la membrana de la célula, además de tener fosfolípidos, además de tener carga, tiene canales. Estos canales, dependiendo de cuál sea la carga en el interior y cuál sea la carga del ion, van a ser más favorecidos o menos favorecidos para ingresar al interior de la misma. Entonces, en el caso de la difusión simple, un ejemplo sería la entrada del ion sodio, ¿sí? El sodio ingresa dentro de la célula. ¿Por qué ingresa dentro de la célula? Porque, por dos cosas. Primero, porque fuera de la célula hay más sodio que dentro. Vamos a poner como algo más grande y algo más chiquito. Entonces, el sodio va a ingresar por diferencia de concentración, o sea, de mayor a menor concentración, gradiente electroquímico se llama esto, y también por potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque como el sodio tiene carga positiva y en el interior tenemos carga negativa, se va a ver atraído y va a ingresar al interior de la célula, ¿sí? Ese sería un ejemplo de difusión simple. O sea que la difusión simple van a pasar por a favor de un gradiente de concentración, de concentración yo lo pongo siempre así, y también por un potencial eléctrico. Bien.
Existen otros canales, como puede ser antes me estoy olvidando de algo. Cuando nosotros este electrodo que les mostraba recién nos sirve para ver la carga eléctrica que hay en esa célula. En este caso puede ser músculo cardíaco, una célula nerviosa. Entonces nosotros vamos a poder ver que si medimos el potencial en milivoltios, vamos a tener primero un potencial que está en menos 90. Menos 90 milivoltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la célula adentro tiene carga negativa. Esto es el potencial de reposo. Cuando está aproximadamente, puede ser menos 90, menos 60, cuando está en este potencial, decimos que la célula está en estado de reposo. Cuando surge un impulso, que puede venir, como les explicaba Manuel la semana pasada, dado por el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático, ingresa el sodio dentro de la célula y ese potencial va a tender a aumentar, ¿sí? Entonces ahí decimos que la célula se despolariza. La célula se despolariza. Y tenemos un potencial de acción. Sí. En el caso de la repolarización, la célula internamente, digamos, la membrana internamente se vuelve más positiva que lo externo. Exacto. Está. Ahora, para que todo esto se mantenga, necesitamos de un transportador. ¿Sí? Un transportador que se encuentra acá en la membrana, que voy a tratar de dibujarlo lo más lindo que pueda, que lo que va a hacer es meter potasio y sacar sodio. Y este sería un ejemplo de difusión facilitada. Para que el potasio esté en grandes concentraciones dentro de la célula, tengo que tener un transportador que esté ingresándolo, ¿sí? Y eso hace que pueda tener esa diferencia de concentración y pueda salir hacia el exterior. Básicamente, el sodio a veces es permeable, a veces es impermeable, la entrada del mismo a la célula. En cambio, el potasio está todo el tiempo saliendo, y eso es lo que permite que podamos volver otra vez al potencial de reposo, ¿sí? Este transportador puede ser saturable y puede ser inhibible. Por eso podemos llegar a tener fármacos que tengan esto como punto de acción, ¿sí? Bien. En una célula cardíaca, primero les voy a mostrar este grafiquito. Bueno, esto básicamente es lo que yo les dibujé. Está mucho mejor, ¿no? Pero bueno, básicamente en menos 70 dice acá, es el potencial de reposo. Esto va a aumentar por la entrada de sodio, o sea, se va a despolarizar y luego va a salir el potasio y eso es lo que hace que la célula se repolarice, ¿sí? En la célula cardíaca lo que ocurre es que interviene otro ion. ¿Cuál es? Calcio. Muy bien. ¿Y cuál es generalmente lo que va a hacer ese calcio? Una meseta. ¿Eh? Genera la meseta. Genera Muy bien, o sea, genera como una propagación, podríamos decir, de ese potencial de acción. Es como que se propaga ese potencial de acción. Y es esto que muy bien decía, ¿cómo es tu nombre? Matías, que es el número 2 sería la meseta que corresponde a esa propagación del potencial de acción que corresponde a la entrada del calcio, ¿sí? Entonces, la célula cardíaca tiene todo esto que dijimos recién, ¿sí? Tiene los canales, vamos a ponerlo acá, los canales de sodio, el canal de potasio, este transportador. ¿No? Ahí. Pero también tiene un canal de calcio, como bien decían ustedes, pero los tiene en unas invaginaciones
de la célula cardíaca que se llaman túbulos T. ¿Sí? ¿Lo han sentido alguna vez? Sí. Muy bien. Túbulos T. Aproximadamente el canal está acá, de calcio. Vamos a... acá. Entonces el calcio, que está fuera de la célula, ingresa hacia el interior. Perdón, dos más. Este canal de calcio, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo? Tipo L. Es un canal de alto voltaje tipo L. Este calcio que ingresa por este canal va a actuar sobre una proteína que se encuentra en el retículo sarcoplasmático, en el citosol de la célula, que básicamente este retículo lo que tiene es calcio. O sea, como si fuesen sacos de calcio, eso es lo que tiene acá dentro del retículo. Este calcio activa una proteína que se encuentra en la membrana de este retículo sarcoplasmático que se llama rianodina. Pero chicos, qué bárbaro. ¿Cómo se llama? Rianodina. Rianodina. ¿El calcio activa eso? Activa esto y al activarse permite que el calcio salga dentro del retículo al citosol. Y cuando el calcio sale y aumenta la concentración dentro del citosol, ¿qué les parece que ocurre? ¿Cómo? ¿Y cómo lo hace? Se une a la troponina y permite que la cabeza... Se une a la troponina C. Se une a la troponina C, que desplaza a la troponina I. La troponina I lo que hace es como reprimir la unión de la actina y la miosina. Entonces la troponina C, al desplazar a la troponina I, puede unirse la actina y la miosina y ahí se genera la contracción. Bien. Si yo tuviera que buscar un punto de acción o sea, un mecanismo de acción de un fármaco para poder disminuir esta contracción, ¿cuál podría ser? Un bloqueante de canal de calcio. ¿Cómo? Fuerte. Un bloqueante de canal de calcio. Un bloqueante del canal de calcio. ¿Se acuerdan cómo se llaman? No, ese es otra cosa. Son los bloqueantes cálcicos y se pueden clasificar en dihidropiridínicos, dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Sí? Bueno, ahí ya tienen un ejemplo de un grupo terapéutico que van a estudiar. Profe, ¿podés nombrar de vuelta el nombre del bloqueante? O sea, Bloqueante cálcico dihidropiridínico. Dihidropiridínico. Y es importante saber la diferenciación entre el dihidropiridínico y el no dihidropiridínico. Tienen que saberlos, o sea, sí es importante porque hay unos que actúan a nivel vascular y otros actúan a nivel cardíaco. Por ejemplo, los dihidropiridínicos tenemos la amlodipina. ¿Les suena esos nombres? No. La amlodipina y la nifedipina. Amlodipina. Amlodipina. Sí. Troponina C. ¿Y ahí qué pasaba? Desplaza, o sea, lo que hace es desplazar a la troponina I, porque la troponina I es como que reprime a la unión de la actina y la miosina. Al desplazarla a la troponina C, permite que se pueda unir la actina y la miosina. Y ahí se genera la contracción del músculo cardíaco. Eso
Claro, sí, en definitiva, pero guarda, porque depende cuáles estemos hablando. Hay unos que actúan a nivel vascular, que son estos, o sea, al nivel del músculo liso vascular, o sea, va a actuar sobre los vasos, generando relajación, vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante, pero la idea es que ustedes vayan de a poco incorporándose cada uno de estos contenidos. O sea, estos tienen acción a nivel vascular, disminuyendo la resistencia vascular periférica, que en definitiva generan vasodilatación. La dihidropiridina, ¿en qué parte, digamos, de este circuito está? Son acá. Acá cerca de los... O sea, esos son fármacos, estos son fármacos, vamos a ponerlo con verde, que van a actuar acá. ¿Sí? En ese canal. Pueden actuar en ese canal, en el músculo cardíaco o en el músculo vascular. En los vasos, digo. Ahora, los no dihidropiridínicos, tenemos como ejemplos el verapamilo y el diltiazem. Sí, ya se lo repito. Los dihidropiridínicos, la amlodipina y la nifedipina. Nifedipina. Y los no dihidropiridínicos tenemos como ejemplo el verapamilo y el diltiazem. Perdón, la ranitidina era un receptor del retículo endotelial. Es una proteína que está sobre el retículo sarcoplasmático. Pero que ahí se une el calcio y hace que salga Exacto. calcio. Que salga más calcio. Sale el calcio, o sea, el calcio la activa y eso hace que el calcio pueda salir fuera del retículo para unirse con la troponina. No, estos dos fármacos actúan en este canal. En este canal de calcio, canal de voltaje dependiente, se llama tipo L. Pero sería para impedir la contracción. Exacto, sí. Que revela el lugar de unión a la miocina y eso no es para que se produzca la contracción. No, el fármaco actúa ahí, entonces no ocurre eso. Claro, explicó para la contracción, sí, ahora sí. Estos son bloqueantes de calcio. Dijo que actúa ahí dejando expuesto el lugar y se No, ese es el paso común. El paso común que A ver, claro, ¿entendéis? ¿Cómo es tu nombre? O sea, olvidémonos de los bloqueantes cálcicos. O sea, lo que hace el calcio es activar la ranitidina para que pueda salir el calcio hacia el citosol y unirse a la troponina. A la troponina C, que desplaza a la troponina I y ahí permite la unión de la actina y la miocina. Ahí se genera la contracción. Yo lo que les pregunto es, si ustedes tuvieran que buscar un fármaco para poder disminuir esa contracción, viendo esta parte de la célula cardíaca, ¿cuál sería un punto de acción? Sería me dijeron, ¿no? Bueno, entonces sí, eso existe, es así, y para que ustedes vayan aprendiendo, cuando tengan que ver el práctico de Angor, el práctico de hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca, ustedes van a tener que hacer el gráfico, así como lo estoy haciendo yo, y van a tener que poner todos los puntos de acción de los fármacos. Un punto de acción del fármaco es este. ¿Cuáles son los bloqueantes cálcicos? ¿Cuáles hay? Dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, así se los clasifica. Ejemplos de cada uno. Tienen que ir aprendiéndose los nombres, ¿sí? ¿No? Dihidropiridínico, ¿qué hace? Porque el dihidropiridínico... Lo que hace es disminuir la contracción, porque actúan a nivel de la célula cardíaca, ¿sí? Tengo un lío con las cosas. Disminuyen la contracción. O sea, esos actúan a nivel de la célula cardíaca. Sí. Y los DHP Actúan a nivel de los vasos, sí, del vaso. Y disminuye... se utilizaría sería el no, entonces. Claro. Sí, dependiendo qué patología ustedes estén estudiando, ¿sí? Eso, o sea, esto es algo muy generalizado, pero cuando ustedes después vayan a enfocar las patologías,
van a ver cuál de los dos le va a convenir. Eso es la terapéutica razonada. Y también, bueno, tienen función de disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Que cuando se dice que cuando hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de cronotropismo. Cronotropismo. Estas cosas las van a volver a ver, no se asusten. Pero la idea es que vayan empezando a escuchar todo esto. Bueno, ¿hasta acá bien? ¿Sí? ¿Puedo borro esta parte? Bueno, en algún momento, o sea, esta contracción no puede ser constante, o sea, existen mecanismos, o tiene que haber mecanismos por los cuales el calcio sale de la célula, ¿sí? Existen varios, vamos a ver algunos. Uno de ellos es la salida del calcio. Oh, no anda este, para ver si tenés uno ahí. No, pero este quería otro color distinto. No, acá, a ver. ¿Tenés rojo ahí? Andaba bien ayer y hoy. Ahí está, gracias. Uno es uno que se encuentra sobre la membrana, donde el calcio sale a través de una bomba que se llama ATPasa. ¿Sí? ATPasa. Y otra manera que hay es que dentro del retículo, no dentro, sino sobre la superficie de este retículo sarcoplasmático que estuvimos hablando, hay una ATPasa que se encuentra también sobre la membrana del retículo, que lo que hace es el calcio que está acá, lo ingresa dentro de la célula. Lo ingresa, ¿sí? Y esto es en contra de un gradiente de concentración. Por eso es que es con gasto de energía. ¿Y qué tipo de transporte es ese? Transporte activo, ¿sí? Lo hace en contra de un gradiente de concentración, gastando energía, no así la difusión facilitada, es sin gasto de energía. Y bueno, eso, no me acuerdo, algo más le iba a decir, pero no me acuerdo. Esta sería una manera que el calcio tiene de entrar otra vez al retículo sarcoplasmático y de generar lo contrario a lo que estábamos viendo, que sería la relajación. Una pregunta, profe. ¿Tienen algún nombre más particular que ATPasa? Como para diferenciar? ATPasa, no. ¿ATPasa? No. Es una bomba que viene. Yo trato de dibujarlo mejor. Profe, una pregunta. ¿Ese del retículo sería el que es controlado por reserva y el otro intercambio sodio calcio? Es el mismo retículo, ¿eh? Sí, pero digo el transportador. ¿Cómo? ¿Sería controlado por reserva de calcio? No te entiendo. Ese que está en la membrana del Sí. retículo sería el controlado por reserva de calcio. O sea, vos tenés calcio acá afuera, ¿sí? El calcio ingresa a través de una bomba que se llama ATPasa. Eso está sobre la membrana del retículo. Yo le pregunto si actúa como reserva, porque ese es un modulador intracelular de calcio. Entonces lo que hace es incorporar cuando el calcio está elevado intracitoplasmáticamente. Claro, sí. Un autoestímulo que introduce el calcio. Exactamente, entonces, sí. Como está el calcio intracelular, eso le preguntaba. Ah, sí. Sí, no te entendía lo que me preguntaba. Sí. No te entendía lo que me preguntaba. Otra manera de que salga el calcio fuera de la célula es a través de un intercambiador que se llama sodio-calcio, ¿sí? Intercambiador sodio-calcio. También está sobre la membrana y lo que hace es sacar el calcio y ingresa el sodio. Es un intercambiador. Pero para que esto funcione, tiene que haber otro intercambiador, otra bomba,
que también requiere gasto de energía, que lo que hace es, se llama sodio-potasio, ATPasa. Entonces, esta lo que hace es meter potasio y sacar el sodio. A ver, espera, a ver si estoy bien lo que estoy diciendo. Sí, estoy bien. Profe, disculpe, dijo, entra el sodio y sale el potasio. Exacto. No, acá sale el sodio y entra el potasio. ¿Eso para que quede sodio afuera y se puede ingresar con otra bomba? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Maya. Maya. A ver, vuelve a explicar. Fuerte. Voy a poner rojo. No. Que una bomba lo que hacía era ingresar sodio y sacar calcio. Entonces tenemos que tener otra que por dentro saque el sodio afuera, bueno, que se revierte con potasio. Así nos queda sodio afuera para poder ingresarlo, si no hay con qué intercambiar. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué entraba el sodio dentro de la célula, habíamos dicho? Por la diferencia de gradiente electroquímico y también por potencial eléctrico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho sodio afuera, mucho sodio afuera y poco sodio adentro. Entonces de esa manera este intercambiador funciona. Al poder al entrar el sodio, a su vez está sacando el calcio, ¿sí? Entonces ahí es como funciona esto. Entonces, al sacar el calcio, ¿qué voy a tener? ¿Contracción o voy a tener relajación? Relajación, muy bien. Ahora, si yo tuviera algún paciente con una insuficiencia cardíaca, donde su corazón está muy deteriorado y requiere, la funcionalidad del corazón, que es la de perfundir todos los órganos, no está funcionando correctamente. ¿Yo tendría que mejorar esto? ¿Les parece? ¿Les tendría que dar algo para que ayude a la contracción? Sí. Bien, vamos a explicarlo así general. En realidad se usa para otras cosas también, pero bueno, los cardiólogos por ahí me van a matar, pero vamos, para que ustedes lo puedan entender, lo vemos en forma generalizada. Hoy no están, así que no importa, van a haber grabado. ¿Cómo? Los péptidos digitales son lo que más usan, que aumenta el cronotropismo y el inotropismo. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro. ¿Y dónde actúan? Él dijo, él dice de que un fármaco, ¿sí?, que puede aumentar esa contracción y generar un inotropismo positivo, usó esa palabra, muy bien, puede actuar en este mecanismo que les expliqué acá. ¿Cuál es? ¿Dónde actúa? ¿Dónde les parece que actúe ese fármaco que él dice en realidad la clasificación digitálicos? Que en realidad es la digoxina. ¿En los intercambiadores? Muy bien. La ATPasa de calcio y el intercambiador puede actuar en Lo que hace es inhibir este intercambiador, esa bomba, ¿sí? Inhibe esta bomba. ¿Cuál de todas? Esta, la bomba sodio-potasio ATPasa. Digoxina, con X. Digoxina. digoxina, sí, con X, digoxina. El Lanicor. Es la marca comercial más conocida, pero bueno. La primera ATPasa que saca calcio, no, la de arriba a la izquierda, esa, ¿para qué era? Me perdí. No, esta saca calcio lo hace con gasto de energía, porque también está en contra de un gradiente. ¿Se acuerdan que arriba yo tengo cargas positivas? Dejémoslo ahí porque ustedes ahora con un gráfico yo les voy a mostrar que está todo junto, y en la bibliografía, está esa bomba, la van a ver. Es un mecanismo por el cual se saca el calcio dentro de la célula. Entonces, si yo inhibo esto, ¿qué va a pasar? No va, por ende no va a poder funcionar este intercambiador porque el sodio no va a poder ingresar, porque no es como que no va a haber diferencia de gradientes. Entonces este es un fármaco que se llama digoxina y que
genera inotropismo positivo. ¿Sí? Todo lo que tienda a aumentar la contracción genera inotrópico positivo, se dice. Profe, esta bomba de sodio de potasio es la misma de todas las células de todo el cuerpo. Sí. O sea, sí, esto, nosotros hoy vemos músculo cardíaco, pero ustedes no piensen que esto solo es para esto, o sea, puede estar está en otras células, ¿sí? Por eso es los efectos adversos de los fármacos. Si yo inhibo esto y esto está en otra célula y es beneficioso, el efecto que me genera su inhibición me trae un efecto adverso propio del mecanismo del fármaco. ¿Qué pasa? Yo voy a tener, al inhibir esto, voy a tener mucho calcio y eso me va a generar una despolarización como más persistente. Por eso se dice que un efecto adverso que tiene la digoxina es que genera arritmias, es arritmogénico y tiene otros efectos adversos muy importantes que lo van a ir estudiando. Uno de ellos es ver los puntos amarillos, bueno, generar arritmias. No, está bien. Y algo que les quería decir es que la digoxina tiene un gran problema, que es su estrecho margen terapéutico, ¿sí? La diferencia de concentraciones entre pasar de una concentración terapéutica a una concentración tóxica, o sea, el rango de concentración entre una concentración terapéutica a una concentración tóxica es muy chico. Es muy chico. Esto ahora lo van a ver con Ariel. Esto se estudia con las curvas cuantales. Entonces, eso lo que implica es que ustedes tienen que estar atentos en realizar dosajes de farmacocinética. O sea, saber la concentración real que hay de este fármaco en la biofase. ¿Se acuerdan qué era la farmacocinética? ¿Se acuerdan? Sí, pero algo vieron el sábado. Bueno, la absorción, la distribución, metabolismo y excreción del fármaco, ¿sí? Todo eso no ocurre primero la absorción, después vamos al metabolismo, a la excreción, no. Todo eso va ocurriendo en forma simultánea. Una vez que el fármaco pasa por todos esos estadios, todos esos mecanismos, va a quedar una determinada concentración, que es la que va a hacer el efecto terapéutico. Entonces eso es lo que esos dosajes son los que se tienen que hacer a través de análisis de laboratorio para poder determinar la concentración de digoxina, porque es un fármaco con un estrecho margen terapéutico. Bueno, muy bien. Hasta acá creo que estamos bien. No sé si me estoy olvidando de algo. Entonces, les voy a borrar esto para que ustedes puedan ver ese gráfico que yo les hice, pero mucho más lindo. Bueno, esto es lo que yo intenté hacer. Pero la idea es que ustedes esto lo puedan hacer, más allá de que lo vean en un libro, que agarren una hoja y lo hagan, y que puedan anotar los puntos de acción de esto que yo les dije recién de los fármacos. Porque el final va a ser así, ¿sí? Ya van todos al final, yo ya sé que van a llegar todos al final. Falta como un montón. No, bueno, vamos bien. No sé si la otra vez vieron algo con Manuel, pero el corazón tiene un sistema de conducción propia, porque tiene automatismo, ¿sí? Propio. Entonces, ellos, con todos estos guiones que vimos, se generan la conducción cardíaca y hay una relajación, una contracción y relajación del corazón, que empieza en el nódulo sinusal, luego sigue el nódulo auriculoventricular y luego sigue a los ventrículos a través de las ramas de His-Purkinje, derecha e izquierda. Esto igual lo van a ver bien, mejor, más detalladamente, pero la idea que nosotros veamos ahora es que aparte de este sistema de conducción propio que tiene el corazón, existen ligandos, ¿sí?, que pueden aumentar o disminuir esa contracción. Entonces lo que vamos a ver ahora van a ser, vamos a ir dibujando los ligandos que actúan en una célula cardíaca y qué proteína interviene, ahí vamos a recurrir a la memoria del sábado pasado, qué segundos mensajeros y cuáles serían
los sustratos sobre los cuales esos segundos mensajeros van a tener acción. ¿Se acuerdan qué receptores actuaban sobre el corazón? Bien. Alfa 1, vamos con el alfa 1. Viene un ligando que puede ser la adrenalina, ¿sí? ¿Y sobre qué proteína actuaba? GQ. ¿Y qué hacía esa proteína GQ? Pasa C y ahí la divide Fosfolipasa C lo que hace es actuar sobre el fosfatidilinositol bifosfato, creo que se escribe así, y acá teníamos el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Esto es pregunta de final, ¿eh? No, sí. Esto es así. El profesor lo explicó con un receptor beta 2 y también usó la adrenalina y lo que generaba era para GS algo así. ¿Y el beta 2 tenía se unía a la misma proteína G? A ver, ¿cómo era? Repasemos. ¿Qué teníamos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Sí. ¿Cómo? Alfa 1, ¿cómo, a través de qué proteína? GQ. ¿Y qué hacía? Sí, pero ¿cómo aumenta el calcio? IP3, diacilglicerol y aumenta el calcio. Bien. ¿Alfa 2? GI. O sea, inactiva la adenylato ciclasa. Beta 1, todos. Beta 1, beta 2, GS. ¿Y qué hacía? ¿Aumenta qué? Adenylato ciclasa. Aumenta el AMP ciclasa. Entonces acá, ¿estamos bien? Perfecto. El diacilglicerol, ¿qué hacía? La proteína quinasa C y fosforila, porque las quinasas fosforilan. Bueno, muy bien, pero no importa, así se aprende. Bien, esta proteína quinasa C lo que hace es fosforilar al canal de calcio y ahí entra el calcio, ¿sí? ¿Y el IP3? Esto parece un bife de chorizo, más que... Muy bien, se une a un receptor del retículo sarcoplasmático y libera el calcio. Y acá se generaba la contracción. Bien. Acá creo que el receptor no es el receptor de rianodina está también acá, pero a través del otro mecanismo que hablamos. O sea, esto no lo piensen como algo separado. Esto, acá tenemos el canal de calcio, que vimos hoy, el canal de calcio tipo L, y acá está el receptor de rianodina también, ¿sí? Entonces, esto también está, o sea, ahora estamos viendo, es como que lo estamos viendo por separado, pero en realidad está todo junto, que ahora lo vamos a ver en el gráfico final. O sea, en ese momento también está liberando calcio por el otro receptor. Exactamente. No importa por dónde, la función es liberar calcio en ese momento para la recuperación. Exacto, ahora nosotros estamos viendo lo que hace el alfa 1. ¿Sí? ¿La rianodina es el receptor o es una proteína? O sea, es una proteína. O sea, entra primero el calcio con un receptor y después activa la rianodina. El calcio la activa la rianodina,
que es esa proteína que está ahí, y eso hace que salga el calcio fuera del retículo. Ok, pero antes el calcio tiene que entrar al retículo. No, ¿Lo activas de afuera? no, lo activa, claro, lo que dicen la bibliografía es que la activa a la rianodina. Okay. Acoplamiento, excitación, contracción dependiente de calcio, sí, el esquelético al revés, y rianodina, hidrogenina, sí, están acopulados. Acá no. Claro. Acá el calcio, de aumento de calcio dependiente del calcio, como decir que el esquelético no hace parte del calcio. Esa es la diferencia. Que están acoplados y acá no. Acá no. Bien. Ahora, hasta acá vamos bien. ¿Qué otro receptor dijimos que tenemos? El beta 1. Beta 1. Vamos a ponerlo con rojo. El beta 1. Y al beta 1 se puede unir la adrenalina, la noradrenalina, el isoproterenol. Isoproterenol. Van a leer por ahí epinefrina, es lo mismo que adrenalina, o norepinefrina. ¿Qué tipo de receptores son estos? En la clasificación. ¿Cómo se llaman? Metabotrópicos. Metabotrópicos, muy bien. ¿Estos a través de qué proteínas se iban a...? GS. ¿Y qué hacían? Activaban la adeninatociclasa. ¿Y esta qué hacía? Pasa el ATP a MPC cíclico. Muy bien. El ATP pasa a MP cíclico, o sea que aumenta, ¿y esto qué generaba? Activa la proteína quinasa A. ¿Y esta? Fosforila la cadena libre. Acá es la confusión. La calidad de vecina está el liso. Esto es cardíaco. A ver, volvé. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, cierto, me habías dicho. En el anterior nos explicaron el músculo liso bronquial, que es diferente al músculo cardíaco. Exacto. Tiene cadena liviana en medicina pequeña. ¿Qué pasaba cuando ocurría? O sea, nosotros lo que vieron en la semana pasada fue el beta 2, ¿no es cierto? ¿Cuál era lo que ocurría finalmente, la acción final que tenía la unión de la proteína GS? Relajar. Muy bien. ¿Y acá qué les parece que va a pasar? La contracción. ¿Y por qué les parece que pasa una cosa distinta en la otra? Puede ser porque ahora Fosforila tenemos cosas de calcio. distintas. ¿Cómo? Que fosforila cosas distintas. Muy bien. Acá la proteína quinasa fosforila los canales de calcio y una proteína que se encuentra en el retículo sarcoplásmico que está más fosforilada, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo así? Muy bien. Lo que hace esta proteína quinasa es fosforilar una proteína que se encuentra en el retículo sarcoplasmático que se llama fosfolambam. Fosfolambam. ¿Se acuerdan que la semana pasada Manuel les dijo que tenían que traer esa actividad hecha para hoy? Sí. Bueno, ¿la hicieron? Sí. Bueno, este es acá viene la explicación. Entonces, este fosfolambam, le vamos a poner F, así para que no escribir todo el nombre. Este F lo que hace es inhibir, vamos a olvidarnos de la proteína quinasa A. Este fosfolambam lo que hace es inhibir esta bomba ATPasa que estaba en el retículo, ¿se acuerdan? Que les comenté. ¿Y qué hacía esta bomba? Hacía que entrara el calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Este fosfolambam normalmente la está inhibiendo, ¿sí? La está inhibiendo. Cuando este fosfolambam se fosforila, lo activa, porque no es que lo activa, sino que no lo puede reprimir más.
Entonces queda activado. Al quedar activado puede entrar el calcio adentro del retículo. Entonces, cuando a medida que va pasando el tiempo, que van ocurriendo los latidos, el calcio va saliendo fuera de la célula. ¿Y cómo lo hacía? A través de la rianodina. ¿Sí? Hasta acá tenemos el mismo mecanismo de acción, ya sea para el músculo cardíaco con el beta 1 como para el músculo liso que habíamos visto bronquial la semana pasada. Hasta acá va igual. Pero lo que habíamos visto la semana pasada es que este beta 2, no este beta 2, sino que la cascada de segundos mensajeros tenían como acción en un músculo liso bronquial la relajación. La relajación. ¿Y eso lo generaba cómo? Con la disterasa. ¿Cómo? Con la disterasa que sacaba el AMPC, sí. No era con la orientando la cadena de liviana de Nosotros teníamos una quinasa liviana de la cadena de miosina, que esta proteína quinasa A, la fosforilaba. ¿Se acuerdan? Sí. Y esta fosforilada lo que hacía era, no la podía fosforilar, se inactivaba. Entonces por eso se generaba la relajación. Ahora, cuando vemos el músculo cardíaco, vemos que esta proteína quinasa A actúa sobre una proteína, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Micaela, como dijo Micaela, actúa sobre una proteína que se encuentra en el retículo sarcoplasmático que se llama fosfolambam. Como es una quinasa, ¿qué hace? Lo fosforila. Entonces, este fosfolambam, a ver cómo les puedo explicar. Este fosfolambam, si no está fosforilado, inactiva o reprime, no vamos a decir inactiva, está reprimiendo a esta bomba tepeasa. Entonces, por lo tanto, no puede entrar el calcio al retículo sarcoplasmático. Ahora, cuando esta está fosforilada, deja de reprimir a esta tepeasa, ¿sí? Entonces, por ende, el calcio puede entrar al retículo y puede ir saliendo por la rianodina que habíamos visto anteriormente, y sale el calcio y aumenta. O sea, Y genera la contracción. Eso. Si la fosfolambam está fosforilada, Sí. va a entrar el calcio al retículo. Exacto. Y eso permite la salida del citosol. Exacto. Y eso hace que se genere la contracción. Es por eso que lo que Manuel les decía que tenían que hacer para esta semana es esto. Tenían que distinguir cuáles son los sustratos que fosforila la proteína quinasa A en el músculo liso bronquial. No es el mismo que en el músculo cardíaco. En el músculo liso bronquial lo hace fosforilando una quinasa de la cadena liviana de miosina, que fosforilada no puede activar la cadena liviana de miosina, por eso es que se inactiva y genera vasodilatación o dilatación, broncodilatación, perdón. Y en el caso del músculo cardíaco, al fosforilar el fosfolambam genera todo lo contrario, genera contracción. Profe, entonces el calcio que ingresa en sí en la célula y queda inmerso en la célula nunca puede generar la contracción por sí sola, tiene que pasar sí o sí por el retículo endoplasmático y ahí se da la contracción. O sea, si todo esto funciona correctamente, o sea, sí, pero podría, no sé. Por niveles de calcio. Según el nivel de calcio intracelular va a funcionar y llega a un nivel que no. O sea, depende. Claro, depende del nivel de calcio que haya, va a ser esto que les mostraba hoy yo del potencial de acción y de la propagación del potencial de acción. A ver.
Sí, también lo hace, que yo no se los puse acá, eso me olvidé, muchas gracias. Esto también hace esto mismo que decía, que no, ¿cómo te llamas? ¿Facundo? Lo que dice Facundo. También, al igual de lo que vimos acá con la proteína quinasa C, la proteína quinasa A también fosforila canales de calcio que están en la membrana y también hace que el calcio ingrese. Es otro mecanismo, ¿sí? Profe, entonces, para cerrar la idea, actuando sobre distintos receptores, la proteína quinasa va a permitir o un mecanismo de relajación, como en el caso del músculo isocrangial, o a partir de beta 1, generar la contracción porque esa misma proteína quinasa actúa sobre un sustrato distinto. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cómo se degradaba o qué mecanismo existía para degradar el AMP cíclico? La fosfodiesterasa. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué fármaco? ¿Eso lo vieron la otra vez? Las antinas. O sea, la fosfodiesterasa lo que hace es inhibir el AMP cíclico y lo transformaba ¿en qué? 5'-AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, decíamos que Manuel les explicaba que las antinas, la tiofilina que se usa para el asma y también el café tenía esta acción. Y por eso en este caso tendríamos que decir a las personas que no tomen café, que tengan cuidado con eso. Esas van a ser las cosas que van a tener que en cuenta en la terapéutica razonada. Yo me perdí en la parte de abajo cuando se fosforila a la fosfolambab. Sí. Entra el calcio. Sí. Cuando entra el calcio, ¿qué pasaba ahí? El calcio puede salir del retículo por la proteína rianodina, que es lo que habíamos visto recién. ¿Y ese calcio que sale del retículo sarcoplámico puede salir por los 3 mecanismos que explicaste antes o en el corazón? Claro, puede salir de, o sea, son mecanismos para relajar. Por ejemplo, claro. Exacto. Para activar la proteína del receptor, tiene que sacar el calcio al retículo, activar el receptor y que saque el calcio. Exacto. Claro. Profe, ¿podrías repetir el nombre del fármaco para las anginas? ¿Los dihidropyridínicos? No, dijiste recién, el que actúa en la fosfodiesterasa. Ah, la teofilina. Profe, ¿cómo era el nombre de la proteína? Rianodina. Yo, profe, me perdí cuando empezaste a hablar de la fosfodiesterasa. Ah, yo pensé que... ¿Por qué empezaron a hablar de eso? Ah, bueno, pará. Ahí vamos. Rianodina y teofilina. Sí, vamos a parar. Vale, no importa porque ahora se los dejo, está acá escrito. ¿Cómo? Una duda sobre el calcio. ¿Por qué entraría, o sea, por qué entra tanto calcio en el retículo si después va a volver a salir por la rianodina? Porque vos tenés que mejorar la estabilidad cardíaca. Claro, son mecanismos de control. Mecanismos para poder... Si ya está aumentado, porque está bloqueada la recaptadora, dice para qué, voy a hacer que vuelva a entrar y después vuelve a salir por la rianodina. El tema es que este fármaco se usa en la relajación y mejorar el tema de los cardíacos. O sea, mejorar el estado, ¿cómo se llama? De polarización. nosotros tenemos calcio, pero necesitamos un nivel de calcio importante para poder generar la contracción muscular, la contracción del músculo cardíaco en este caso. O sea, profe, ¿cómo va a hacer para que se pueda acumular más y de ahí salir la contracción? Exactamente. Al principio uno piensa que si entraría más calcio a retículos sarcoplasmáticos, digamos, uno tiende a pensar, ay, tengo menos calcio, disminuiría la contracción, pero en realidad eso se hace para tener más calcio disponible para la próxima. Para que sea más potente. Claro, voy a liberar más calcio en la próxima contracción. Por eso, la adrenalina, noradrenalina, son todos estimulantes, ¿sí?, de la contracción cardíaca. ¿Sí? Bien.
al principio pareciera como que hay menos calcio y eso haría que se contraiga menos, pero en realidad es para que tenga para el próximo latido una mayor concentración de calcio. Y si guarda más calcio, puede ser que entre más calcio la célula al mismo tiempo. Sí, habría que ver, pero como decía Ariel, necesita una concentración de calcio para que profe, sí. Y si inhibimos la fosfodiesterasa con la teofilina, entonces se va a producir la contracción muscular, o sea, va a facilitarla. A ver. ¿Algo para el pulmón eso? ¿O estoy completamente equivocado? Sí, se utiliza para el asma. Eso, claro. Una manera de inhibir la fosfodiesterasa es las antinas, como la cafeína, la teofilina. Y hay otro fármaco que inhibe la fosfodiesterasa, la milrinona, pero hay otro, muy comercializado. No, muy comercializado. Para la actividad sexual. El sildenafil. Claro, el sildenafil en realidad va a ser sobre lo que vimos la otra vez, sobre el músculo liso. Pero por eso, músculo liso vascular, pero tiene el efecto adverso que puede generar problemas a nivel cardíaco, justamente por eso. Sildenafil. Sildenafil. O tadalafil, hay otro. Bueno, ahora les voy a mostrar el que está bien hecho. Sí, inhibe la fosfodiesterasa. Esto que les expliqué, o sea, este gráfico lo que muestra es lo que les expliqué. Están todos los mecanismos que le explicamos desde el principio y también está el M2, que se acuerdan que actuaba en corazón. ¿Sí? Sí. Bueno, acá lo que está es el receptor alfa 1, que es lo que con todas las cadenas de segundos mensajeros, el beta 1 y el M2, que el M2 ¿cómo actuaba? Inhibe la denilato ciclasa y disminuye el AMP cíclico. Este gráfico es de Manuel, de cuando él estudiaba. Bueno, sé que es complejo el tema, es complejo para mí que yo lo estoy dando, así que también me imagino que para ustedes debe ser mucho más, pero lo van a entender, porque van a poder entenderlo. Así que la idea es que ustedes puedan en cada práctico hacer este ejercicio, porque lo que decía Manuel la otra vez es cierto, esto es como la base de todo lo que va a venir ahora, ¿sí? Y cuando vean ahora que la próxima clase, después de farmacocinética, que viene autónomo, ahí también van a ver todo lo que viene, cada uno de estos mecanismos y cuáles son las proteínas que intervienen en los segundos mensajeros y cuáles son los efectos. Y por último, lo que quería comentarles es un poquito que no sé si esto en el práctico lo tienen, pero solamente para que sepan, vieron que vimos agonismo parcial, agonismo total, antagonismo, competitivo, no competitivo. Bueno, también existe un agonismo que se llama sesgado, donde puede ser que un fármaco actúe no solamente activando un solo receptor, o sea, una sola segundo mensajero, sino que lo haga a través de otros. Entonces, hoy por hoy no hay fármacos que actúen a través de esa terapéutica, pero pueden ser sitios de investigación para el día de mañana para futuros blancos terapéuticos, ¿sí? Es como que todo esto va cambiando mucho. Van a tener clases de genómica también, porque es ahora lo que se está viniendo, o los fármacos últimos que están saliendo. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando va a haber cosas nuevas. O sea que siempre van a tener que estar estudiando. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, algo? No. Bueno, igual seguimos. No entendí mucho lo de la glucosa. Que hay fármacos que no solamente pueden actuar sobre un solo segundo mensajero, sino que pueden actuar sobre varios,
sobre una proteína GS o una proteína GI, etc. Exacto. Sí. Bueno, los dejo con Ariel. Esperé que vamos a hablar de variabilidad farmacodinámica. Voy a hacer un pequeño experimento, a ver si funciona. Están preparando el final de fármaco, ¿no? Y están con dolor de cabeza. ¿A cuántos les alivia el dolor de cabeza el ibuprofeno 400? Levante la mano, por favor. Bien, tenemos más o menos 10. ¿A cuántos les alivia el dolor de cabeza el ibuprofeno 600? Tenemos otro porcentaje, mayor. ¿Y hay alguien que tome otra cosa para el dolor de cabeza porque no les alivia el ibuprofeno? Hay varios, son menos. Bueno, eso se da por una variabilidad farmacodinámica. ¿Qué quiere decir? Es la respuesta a fármacos en poblaciones. A no todos le va a dar la misma respuesta, vamos a tener el mismo efecto, dando la misma concentración del fármaco o la misma dosis. Bien, la respuesta puede variar debido a la edad, al tipo de enfermedad, debido a la administración previa del fármaco o tomar otro fármaco además del que estamos tomando, y la genética. Entonces, la población tiene distintas variaciones para un mismo efecto que buscamos. Bien, esto se va a estudiar a través de curvas cuantales o curvas de concentración-efecto o curvas del todo o nada. ¿Qué diferencia tienen con las graduales? A mí no me va a importar, ponele, en el caso del dolor de cabeza, yo busco la analgesia, que me deje de doler. Y no hay una analgesia poco y una analgesia mucho. Es o me duele o no me duele. Es del todo o nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas curvas cuantales? Vemos en la población, o sea, no es sobre una unidad biológica, es sobre muchos individuos, que pueden ser animales, humanos, depende de dónde haga el experimento. Entonces yo voy a buscar un determinado efecto, que puede ser un efecto terapéutico, como la analgesia, o un efecto tóxico, que agarre gastritis, ¿no? Como otro efecto. Todo ese tipo de efecto en una población se estudia a través de estas curvas. Si no entienden algo, frénenme y pregúntenme nuevamente. Profe, sí. Es algo de la clasificación que estaba hecha de qué debía la variabilidad, que decía administración previa del fármaco. ¿A qué se referencia? Claro, hay fármacos que van a desarrollar tolerancia, taquifilaxia, o sea, ¿qué significa? Depende del tiempo, uno va a necesitar quizás más dosis para obtener el mismo efecto. Pasa mucho con las benzodiazepinas en el tiempo. Entonces, esa exposición previa va a hacer que yo le doy 0,25 de clonazepam a uno y duerme todo el día, y a otro le doy 0,5, le doy 1 miligramo y no pasa nada, y sigue su vida normal. Bien. Entonces, hay dos tipos de curva que vemos acá. Una es la curva de distribución de frecuencia, que ahora vamos a desarrollar, y otra es la curva de distribución de la frecuencia acumulativa. Sí. ¿Las dos curvas serían dentro de las curvas cuantales? Son formas de graficar lo mismo, formas diferentes. Que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una curva. Curva de distribución de frecuencia es una, y la otra es curva de frecuencia acumulada. Curva de distribución de frecuencia, ¿cómo la construyo? Que eso es lo que vamos a tener que aprender a hacer, ¿no? Yo agarro y vamos a poner X fármaco. Vamos a hacer con el del ibuprofeno, pero con dosis que no son las del ibuprofeno, pero no importa, es a modo de ejemplo, ¿no? Yo doy un analgésico y busco que le deje de doler la cabeza. La analgesia, ¿no? Doy 0,5 del fármaco, miligramos por mililitro de concentración. Hay dos que no le duele más la cabeza. Los anoto. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, anoto acá
que con 0,5, 2 tienen analgesia, que es el efecto, el número de individuos que presentan el efecto que estoy buscando. Y acá tenemos la concentración del fármaco que voy dando. Después doy 0,6, esto ya está, ya lo saco ya los representé en el gráfico, entonces no los vuelvo a contar, y entre los que me quedan le doy, dejo que se vacíe, que pase el tiempo para que se metabolice y excrete el fármaco, y les doy 0,6. Y ahí me aparecen que responden 6 individuos. Entonces tengo que a 0,6, tengo 6 individuos. Hago lo mismo, eso ya no los cuento, con los que me quedan le doy 0,7, responden 12, después responden 18 a 0,8, responden a 0,923, todo así hasta que llega el número de individuos en estudio, que en este caso son 100 individuos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llegó a los 100, por más de que yo aumente el fármaco, ya no tengo individuos a quien darle y no va a haber efecto. Entonces, ¿cómo grafico? Yo acá di 0,5, respondieron esta cantidad, di 0,6, respondieron esta cantidad, y así voy haciendo el gráfico que me va a dar una curva de Gauss. ¿No? ¿Qué significa? Siempre en la población va a haber gente que reactiva rápido, o sea que encuentra el efecto rápido, ponele con 200 de ibuprofeno, un porcentaje que es cercano al 70 que va a responder a X dosis del fármaco, por ejemplo, ibuprofeno 400, y unos que son hiporreaccionantes que van a responder a dosis mayores. Esto es lo que me grafica esta curva de distribución de frecuencia. ¿Se entendió este concepto? Entonces yo de 100 individuos voy dando dosis y voy poniéndolos en el gráfico, pero no los cuento para la otra administración del fármaco. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sumo cada vez que aparecen nuevos individuos con el efecto, estoy generando una curva de frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo doy 0,5, respondieron 2. 2 tuvieron analgesia. Entonces, acá se vuelve a repetir el número de individuos, 2. Doy 0,6, me responden 6. Pero tenía 2 previos, entonces tengo 8. Entonces voy sumando la frecuencia. Doy 0,7, tenía 2 individuos, ya tenía 8 acumulados y sumo 20 hasta que llegó a los 100. Que obviamente cuando llegue a 100, por más de que aumente, no va a haber más individuos para agregar. Este es el gráfico de frecuencia acumulada, ¿no? Entonces es los mismos datos, pero en vez de ir poniendo de a uno, los voy sumando hasta que llegue a los 100. De estos dos gráficos, ¿alguna duda? Porque acá es la base de lo que viene después. Profe, ¿las variables dependientes e independientes son lo mismo que veníamos viendo en la anterior? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Va a ser la ordenada y la independiente va a ser la nocesas. Claro, o sea, la variable independiente es la concentración del fármaco. Y la dependiente, que va a variar según la concentración del fármaco, es la ordenada. Bien, antes de avanzar, es importante que aprendan a leer los gráficos, ¿no? Porque en el gráfico está la respuesta y nos ha pasado en exámenes que ponemos el gráfico con la variable dependiente, independiente y no entienden lo que dice, quizás por nervios o por esto o por lo otro. Si uno lee el gráfico ya tiene que preguntarle lo que dice el gráfico. Ahora que tengo individuos que perciben el efecto, que responden al efecto. Concentración del fármaco. Entonces ya con eso puedo entender el gráfico de manera más simple. Parece algo que voy a decir, sí, todos leemos el gráfico y lo entendemos. Pero la realidad es que después cuando van a la práctica, a veces se les cuesta y tienen el gráfico ahí y no lo entienden. Y vos decís, pero tenés los datos ahí. Es interpretarlo. Es una salvedad nomás. Yo no entiendo cómo se grafica eso. Ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el gráfico. Bien. Ya están pidiendo mucho. Ya están pidiendo. No se va a entender igual por más grande que la haga, pero. Ah.
Individuos. Concentración del fármaco. Bueno. Fármaco, individuos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ficticio para que se entienda, o sea, no tomen las dosis como válidas, digamos, pero es a modo de aprendizaje. Entonces, vamos a dar 50 miligramos de ibuprofeno, ¿no? 50 miligramos. Responde 1. Yo acá tengo las dosis, hasta 600. 200. Bien. El fármaco 50 miligramos va en la abscisa, ¿no? Acá. Entonces yo acá tengo que di 50 miligramos del fármaco. Respondió 1. Entonces vamos a poner 1, ¿no? Acá hay 1. Ahí me queda el primer puntito. Después doy 100. Y responden 10. Entonces busco los 100 miligramos. Acá sería miligramos. Doy 100 y me respondieron 10. Esto sería 12,5 más o menos acá. A los individuos que van respondiendo al fármaco los saco, no les vuelvo. Exactamente, porque vamos a hacer una curva de distribución de frecuencia. Entonces yo ya le di, este se le fue el dolor de cabeza, se fue. Ya está, no está más. Estos 10 respondieron a 100, listo. Ya no los cuento más porque ya respondieron. Entonces acá tenemos 100 miligramos, 10 individuos. Doy 200 miligramos. Me responden 30. Entonces voy a 200 miligramos y cuento 30, será acá. Bien. Doy 300 miligramos, vamos a hacerlo más escalonado, y me responden 20 más. No, va a quedar más al revés, un poquito. ¿Cuánto vamos? 40. Van a dar 400 y me responden 30 más. Entonces, yo acá voy a 400, me responden 30 individuos, doy 500 miligramos y me responden 10 más. Acá sería 10. Y doy 600 miligramos y me responden, ¿cuánto me queda? De 60, 70, 81, 19. No, bueno, vamos a dar un poquito más, 600 y me responden 9. Para que me quede. Obviamente estos datos están inventados, así que se complica para que quede como tiene que quedar el caos. 9. Estos siguen sin responder, entonces doy 700 miligramos, me responden
9 más y doy 800 y me responde 1 más. Entonces me quedaron los 100. Entonces acá vamos a dar 700, 800, 9 me quedaría acá, 9 más y acá 1 más. Entonces, quedó ahí. Ahora unimos los puntos. ¿Y qué vemos? Vamos a ver la distribución de la frecuencia que si uno lo hiciese con datos reales, siempre va una campana de Gauss, digamos. Que hay un porcentaje que responden enseguida, otros que responden la mayoría en el 70%, y el resto que son los que responden más tarde. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si voy sumando? Yo tengo acá que me dio 1, 11, 41, 71, 81, 90, 99 y 100 individuos. Acá lo que voy a hacer es la distribución de frecuencia acumulada. Voy sumando los que ya respondieron. Y es lo mismo, hago 50 miligramos, tengo 1. En 100 miligramos ahora tengo 11, o sea, tengo 1 más, pero vamos a usar el rojo. ¿Se realizan en el mismo gráfico ambas formas? Sí, se puede realizar el mismo gráfico separado, eso es indistinto, es para que este quede el ejemplo, pero depende de lo que quiera hacer. Entonces acá tengo 11 en 100. Acá en 50 tenía 50. 1. Bien. En 200 tengo 41. Sería más o menos por acá. En 500 tengo 81. No, en 400 tengo 71. Más o menos por acá. En 500 tengo 81. Más o menos por acá. 609, 600 me queda 90, 99, 100. Sería 90, 99 y 100, más o menos, ¿no? Y ahí me quedaría una distribución de frecuencia acumulada. ¿Se entendió cómo se construyen estos dos gráficos? ¿Lo van a poder hacer? Pues lo van a tener que hacer igual. Bien, pero hagan eso, o sea, no intenten dibujar el gráfico sin poner los datos, o sea, pongan el dato, hacen ahí, listo, me dio esto, y el gráfico tiene que dar lo que va a dar. Porque a veces ven, no, da tipo una sigmoidea, listo, le hago la sigmoidea que sea como sea. Bien. Ahora vamos a seguir con lo otro. Sí. Sí, te escucho, ¿eh? Puede ser como hicimos en EFI, que por lo general, no sé, en promedio, la gente consume entre 200 y 400 miligramos, se sentía bien, pero hay excepciones en que personas con poquitito o con mucho. Exacto, esa es una distribución de frecuencia de Gauss. Como lo hicimos con la altura, tipo, la gente promedio. Es lo mismo, son los mismos gráficos, pero acá aplicado a la farmacodinamia, pero es lo mismo. Como recién hablaba la compañera, hay gente, el 50% de la población va a responder a X dosis. Que acá me quedó, si yo agarro, se me corrió un poquito, yo agarro el 50% o los 50 individuos y lo traspolo a donde cae, me va a quedar más o menos en 85 aproximadamente. Entonces, la dosis efectiva 50, ¿qué significa? Que el 50% de la población, o 50 individuos en este caso, responden a 0,85. Si yo quisiese ver la dosis efectiva 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me explica? Ir al 1 y extrapolar hacia la I. O sea, veo un individuo, el primer individuo, y veo en qué dosis de fármaco me respondió. Entonces sería la dosis efectiva 1. Y si yo quiero ver la dosis efectiva 99, voy al individuo 99 y ahí veo
¿qué dosis me respondió el 99% de los individuos? ¿Y ahora esto para qué sirve? No sé. ¿Esto para qué? Porque nos gusta ponerle nombre a las cosas. Complicar a la gente nos gusta, no. Ahora, ¿qué pasa? Yo en una misma curva puedo graficar un efecto buscado y un efecto adverso. ¿No? Este gráfico te lleva el Goodman. Entonces, yo tengo que la dosis efectiva 50, ¿qué era? Lo que respondió al 50% de la población. Es 100. Y ahora, el efecto tóxico, que en este caso tiene la L porque es dosis letal, que después vamos a ver la diferencia. Yo veo que la dosis letal dice personas, no debería decir personas porque no podemos hacer dosis letal con personas, o sea, tendría que ser con animalitos, que también. Hasta... Por eso, Goodman es terrible este gráfico. Pero bueno, entonces hago lo mismo, el mismo razonamiento. Tengo la dosis letal para el 50% de los individuos. Busco el 50% de los individuos en la curva de muerte que dice acá y me caen 400. Y así puedo ir sacando la dosis tóxica, la dosis efectiva o la dosis letal. Bien, ahora igual vamos a volver. Entonces yo de acá puedo sacar el índice terapéutico. Sí. O sea, olvidémonos del efecto buscado. Lo que hicimos con el gráfico fue buscar un efecto adverso, que en este caso, la muerte, en este ejemplo. Sí. ¿Tiene ya que usted al lado? Sí. Que en este efecto es la muerte. Entonces no le vamos a poner dosis efectiva a algo que provoca la letalidad. Entonces, yo busco el 50% de los individuos, o los 50 individuos, este es en porcentaje, va. El 50% de los individuos evalúa qué dosis tiene la letalidad el 50% de mi muestra de individuos. Y eso sería en la etapa preclínica, ¿no? Exactamente. El índice terapéutico ahora lo vamos a ver. Pero, ¿se entendió este concepto? O sea, si yo busco un efecto clínico, es dosis efectiva. Y eso se hace a propósito, ¿no? O sea, vos vas a tratar de darle, o sea, un ratoncito, lo que sea, una dosis suficiente para apretarlo como para decir, bueno, a esta dosis no le tenemos que dar a nadie. Es la idea. Pero bueno, ahora vamos a ver eso. Es la idea, digamos, pero bueno. Sí. La diferencia entre potencia y dosis efectiva 50, ¿cuál sería? Ahora vamos a ver. Estamos en distintas curvas, ahora estamos en cuantales. Okay. Potencias graduales. Entonces nos tenemos que ir para otro lado. Ahora lo vamos a ver, pero vamos a terminar este concepto. Esto lo entendieron cómo se lee el gráfico. La dosis que mata a un ratoncito, ponele, yo busco acá uno, ponele que sea acá, y bueno, sería menos de 200. Entonces le llamo dosis letal 1. Es eficaz para el 50% de la población, tiene una letalidad del 50%, pongo dosis letal 50. Y es 400. Bien. ¿Se entiende? Sí. Mi duda es la siguiente. O sea, viste que nosotros tenemos el efecto que buscamos y el efecto adverso. El efecto adverso lo tenemos, o sea, creamos esa curva de la misma manera que creamos. Igual, es exactamente lo mismo. Porque yo lo que me da la identidad es las personas responden a qué. Si están respondiendo, si está apareciendo una hepatopatía, yo estoy buscando un efecto tóxico. Entonces yo estoy buscando las personas que a tal dosis tienen elevación de las enzimas hepáticas. Ahora, si busco las personas que a tal dosis se le baje la tensión arterial, yo estoy buscando un efecto terapéutico. Pero es la misma modalidad de construcción porque siempre se trabaja sobre poblaciones, no sobre unidad biológica como las graduales, que ahí vemos potencia, todas esas cosas. La administración del fármaco en ese, cuando estamos haciendo ahí, ¿sería menos de 200 o menos de 400 lo que tendríamos que dar? ¿Qué querés buscar? O sea, ¿qué querés buscar? Poder darlo. Ah, no, todavía no llegamos a eso. No, esto estamos dando ejemplos y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cuándo se puede dar. Sí. Me quedó una duda, porque nosotros en las otras curvas que vimos estábamos viendo la concentración efectiva si es el
por individuo? Porque dijiste, por ejemplo, el número 80, bajamos a ese, ¿cuál es la concentración efectiva? Por eso, en realidad esto es poblaciones. Siempre recuerden que para graficar esto yo tengo una población. Sea 100 personas, sea 1000 personas, 100 animales. Es una población y yo voy a buscar efectos sobre la población. Claro, no es siempre hablar sobre el 50, sino también puede ser sobre el 80, 90%. Exactamente, yo voy a sacar distintas medidas. De hecho, fíjate, acá tenés la dosis efectiva 99 para el 99% de la población. Pero recuerden que son del todo o nada, o sea, yo lo que busco es un efecto. O eleva enzimas hepáticas o no eleva. O genera hipnosis o no genera hipnosis. Las graduales, yo tengo distintos grados o porcentajes de efecto. Que ahí busco otra cosa. Por eso, son diferentes curvas. Profe, ahí sería que con 200 miligramos, por ejemplo, se te murió un ratón y con 400 se te murieron 50. Exactamente, exactamente. ¿Y qué más, si querés sumar? Con 200 miligramos, ¿cuántos ratones se durmieron sin morirse, digamos? Y ahí vemos, ¿se entiende? Entonces, dormimos el 99% de los ratones y matamos, ponele el 1%. Bien. Ahora vamos a llevarlo a una parte más clínica. Con esos datos nosotros sacamos el índice terapéutico, que acá estamos viendo el índice terapéutico 50, que es justamente del ejemplo anterior, que es para etapa preclínica. Uno busca un índice terapéutico 50 para ver letalidad de algún fármaco en animales, todo lo que serían las etapas preclínicas, la etapa clínica. ¿Se entiende? Entonces, el índice terapéutico 50 es dividir la dosis tóxica sobre la dosis efectiva 50. O sea, si vamos al gráfico, yo tendría que dividir la dosis letal 50 dividido la dosis efectiva 50. Y ahí estaría sacando el índice terapéutico 50 para esa población, ¿no? ¿Y qué me dice esto? Estamos al horno. Hagan la cuenta, 400 es dosis tóxica 50 es 400 y la dosis efectiva 50 es 100. ¿Para dónde estaba? Ahí. ¿Cuánto me da la cuenta? 4. O sea, que yo tengo que aumentar 4 veces la dosis efectiva 50, o sea, los 100, para matar al 50% de la población en ese contexto, ¿no? O sea, yo acá tengo 100, a ver si... Yo acá tengo 100 y acá tenía 400, ¿no? ¿Esto cuánto me dio? 4. Entonces, yo tengo que aumentar la dosis efectiva 50 4 veces para alcanzar la dosis tóxica 50. O sea... Menos de eso se podría dar entonces. O sea, menos 400. Igual estamos en letalidad, por eso esto es preclínico. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahora vamos a pasar al clínico, al índice terapéutico 99, para entenderlo más fácil. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo esta dosis efectiva 50 la aumento 4 veces, el 50% de la población va a estar muerta. ¿Entendés? De estos ratones o no sé con qué habrán experimentado Gutmann. Entonces, esto es el índice terapéutico 50, que se usa generalmente en preclínica. Sí. ¿Y si tenés que hacer esto? O sea, vos agarrás un montón de ratones y matás solamente para ver esto. No, son estudios y depende de lo que buscás. Este es medio drástico, vos podés buscar otro tipo de efectos. O sea, podés buscar efectos hepáticos, efectos digestivos, cardíacos. O sea, vos siempre tenés que estudiar lo tóxico. Vos decís, no, tal medicamento baja la mortalidad cardiovascular en la población, en un 20% de la población cardiópata. Pero también tengo que ver lo tóxico, porque capaz que baja eso y aumenta la insuficiencia hepática. Entonces uno tiene que evaluar
el efecto deseado o buscado y los efectos tóxicos que va a dar. Y una pregunta, los efectos tóxicos se dan así, sin querer, ¿no? O sea, vos estás haciendo el fármaco y tratás de buscar lo terapéutico y a medida que vas buscando lo terapéutico se te va dando lo tóxico y por eso lo estudiás. Por eso, o sea, por eso hay distintas etapas. Uno no puede largar a la población algo que no sabe qué toxicidad genera. Entonces, primero hay que garantizar que el efecto funcione y que tenga una correlación entre lo que yo busco, el efecto deseado, y el efecto clínico buscado. Después yo tengo que ver qué efectos tóxicos son graves o no. Si hay efectos graves, seguramente no pueda continuar esa droga. Son las distintas etapas. Tenés la preclínica y las 4 clínicas, las 4 fases clínicas. Bien, vamos bien hasta acá. Ahora vamos a hacer un ejemplo más fácil para la aplicación clínica. El índice terapéutico 99 me grafica lo mismo, similar, ¿no? Vamos a buscar. Pero, pongamos, vamos a poner otro, a ver si lo tacha o no se ve bien. Ahí está. Vamos a poner, yo quiero bajar la tensión arterial, pero quiero estudiar a su vez qué podemos estudiar como efecto adverso. Arritmia. Arritmia, ponele, para poner un fármaco que genere arritmia. Bien. Sí, arritmia, taquicardia, arritmia. Vamos a ponerle la dosis tóxica. Ahí está. No es letal, ya no es más letal. ¿Ven? Ya no busco muerte, entonces le llamo tóxica. Dosis tóxica porque a mí lo que me interesa es cuánto le genero arritmia. Entonces, ¿cuál es la dosis que en el 99% de la población que tengo, de estos 100 individuos, me va a bajar un 99% la TA? O sea, voy a ver que baja la tensión arterial. Bien, 200. Bien. Entonces, en el índice terapéutico 99, yo voy a poner acá 200, que es la dosis que al 99% de la población le baja la tensión arterial. Y en el 1%, ¿cuál es la dosis tóxica 1? 190. El 1% ponele acá. A ver, acá, sí, van acá. Ahí. Ponele 190. ¿Cuánto da esa cuenta? Ponele 0,95. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Cómo? Si aumentas la dosis 0,95 es tóxico. ¿Qué toxicidad? Exactamente. Entonces, para bajar la presión en el 99% de las personas, yo aumentando 0,95 la dosis para bajarle la tensión al 99% de las personas, ya en el 1% estoy generando toxicidad, una arritmia. O sea, para que se entienda mejor, podríamos poner que la dosis tóxica sea de mayor a 200. Así se entiende mejor, porque... Claro, por eso. Exactamente, sí, más fácil. Ahora ahí vamos. Exactamente. O sea, claro, tenés razón. O sea, yo ya dando la dosis que me baja la presión del 99% de los individuos, ya estoy teniendo un 1% que tiene arritmias. Esa sería, digamos, la cuestión.
Y ahora vamos al otro para que se entienda más. Claro, ya donde estoy dando en el 99% de la población, ya hay un porcentaje que va a tener efectos adversos. ¿En porcentaje el índice terapéutico del 99? El margen de seguridad, ahora lo vamos a ver. El margen de seguridad. El índice terapéutico es este, es una ración. Ahora vamos a... Sí. No, es... O sea, vos estás basado en datos... No, está bien. Entonces vos es, digamos, o sea, lo que pasa. Por probabilidad es una probabilidad. Entonces, si vos das en el 99%, el 1% ya va a tener efectos adversos en ese ejemplo. ¿Qué pasa? Va a depender del efecto adverso lo que yo voy a tolerar. Si es una medicación oncológica y el efecto tóxico es náuseas y vómitos, y quizás me hace una remisión de una leucemia, yo voy a tolerar esa toxicidad que me genere náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque el efecto clínico esperado tiene sentido, tiene peso. Yo estoy evitando la mortalidad o la remisión de una leucemia. Entonces, a veces se puede permitir porque va a depender de qué toxicidad evalúe y qué efecto esté buscando. Ahora, sí. Voy a bajar un poco la presión y no tengo efecto cardiovascular, no evito los efectos grandes, los MACE, los grandes eventos cardiovasculares, no bajo mortalidad y está con náuseas y vómitos todo el día, no tiene sentido. Buscaré otro fármaco, otra droga que tenga similar efecto para bajar la tensión arterial y a su vez tenga eficacia para otras cuestiones que tengan peso. Igual eso lo vamos a ir viendo en la terapéutica razonada. Ahora lo vamos a ver al revés, lo vamos a ver más fácil. Ahora, lo vamos a ver con el ejemplo más fácil que es cuando cuando me aparece mejor el efecto clínico y después aparecen los efectos tóxicos. Ahora vamos a ver, más fácil. 0, ponele 200 y 400. Tengo 50. No. Bueno, ahora yo estoy buscando, por un lado, estoy haciendo un ensayo clínico con individuos, cuál estoy viendo cuántos bajan la mortalidad cardiovascular con una droga X, ¿no? Entonces, este es el número de individuos en el cual voy a ver si aparece o no la mortalidad cardiovascular. Entonces, sería una droga buenísima igual, ¿eh? Pero bueno, les cuento. Yo, dando 200 miligramos, tengo una dosis efectiva para el 99% de la población. O sea, con esta droga, el 99% de la población estudiada va a bajar un 20% la mortalidad cardiovascular. ¿Vamos bien? Es mi estudio, es lo que yo me estoy preguntando. Ustedes tienen que preguntarse lo que buscan. Nada va a bajar el 100% de la mortalidad cardiovascular, vamos a ser más realistas. Entonces un 20%, es lo que mi estudio fue para eso. Quería ver qué porcentaje de mortalidad cardiovascular bajaba, o bajaba la mortalidad cardiovascular. O sea, no se moría. ¿Qué porcentaje no se moría? Vamos a quitar el porcentaje, más fácil. Entonces, el 99% de la población no se muere a esta dosis.
Ese es mi efecto terapéutico. ¿Se entendió? Le quitamos el porcentaje todo, si no hacemos más lío, porque vamos a hacer mucho lío. Ahora yo quiero buscar cuántos de estos que le doy la medicación tienen náuseas. Es la otra pregunta que me hago en el estudio. Entonces voy a buscar una dosis tóxica, ya no es una dosis efectiva. Exactamente. Entonces de acá empiezo a dar y yo veo que el primero tiene los 350 miligramos. Entonces yo ya tendría mi dosis tóxica 1. Y si sigo aumentando la dosis, llegaría a la dosis tóxica 99, en el cual todos los individuos tendrían náuseas. Bien. Perdón, profe, entonces con 350 miligramos, por ejemplo, una persona tiene náuseas. Exactamente. Sí. Viste que vimos el índice terapéutico 50, que es el que habla de letalidad, y el de índice terapéutico 99, que habla de toxicidad. ¿Siempre es ese índice 50 siempre para letal y 99 siempre para toxicidad? No, o sea, el índice terapéutico 50, en general lo van a ver en los libros, los ejemplos, se usan para ensayos preclínicos. Entonces, algunas veces se busca la dosis letal, pero a veces puedo buscar una dosis tóxica. O sea, eso depende de lo que yo quiera preguntar en el estudio. El índice terapéutico 99 es un índice más clínico. Entonces yo lo que busco es, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que preguntaban antes, digamos. Yo quiero dar algo que tenga un efecto para la mayoría de la población, pero que no me genere muchos efectos adversos. Entonces yo puedo buscar el índice que quiero, que me interese preguntar. Como 50 y 99. Exacto, no, puede haber índice terapéutico 1, 40, el que quiera buscar. Lo estándar en general, para lo preclínico se usa el índice terapéutico 50, que busca la dosis letal, y en los clínicos generalmente buscamos el índice terapéutico 99. ¿Por qué? ¿Cómo? Igual se suele mantener eso. Se suele mantener eso, pero yo me puedo preguntar cualquier cosa. Lo que pasa que lo más útil es esto. Yo quiero que el 99% de las personas tengan el efecto que busco y tener la menor dosis tóxica, el menor efecto adverso. El número para así saber hasta dónde llegás. Exactamente, o sea, siempre hay que diagramar lo que uno pregunta, por eso estas curvas hay que construirlas y yo no las puedo dibujar sin los datos, ¿no? Entonces uno la construye, va sacando lo que busca. Yo en este caso a mí me interesa, porque quiero dar un fármaco, que el 99% tenga el efecto buscado y tener la menor toxicidad posible, que el 1% de toxicidad. No quiero dar algo que el 50% tenga efectos tóxicos. Y una pregunta, Sí. que es medio rara. Si ya tenés el 99% que ya no tiene probabilidad de tener un infarto, ¿para qué vas a seguir agregándole dosis para ver el efecto tóxico? Si estamos en la parte clínica, o sea, ya está, ya le sacaste el infarto. Pues estamos en las primeras fases clínicas. No, clínico. Claro. ¿Por qué? Porque uno va a buscar el rango terapéutico. Uno multiplica la dosis por el factor de saber cuánto puede dar. Exactamente, o sea, los fármacos tienen rangos. Como dijo hoy, la dioxina tiene muy poco margen. Entonces, el 1, donde yo me paso un poquito de la dosis, ya empiezo con efectos tóxicos. Porque no, o sea, se supone que no todos lo van a tomar de la misma manera, ese fármaco. Hay variabilidad, después hay que ver la dosificación, la dosis día que se da, etc. Esto es a modo de ejemplo para entender de dónde salen los gráficos. Entonces, bueno, vamos a terminar el ejemplo a ver si se entiende y después pasamos a esto. A entender. Entonces, el índice terapéutico 99, ¿dónde ponía la dosis efectiva 99? ¿A dónde? Abajo, 12. Bien, ¿y la dosis tóxica 1 cuánto era? 350. Arriba. ¿Qué cuenta da? ¿Cuánto? 1,75. ¿Y qué me dice? Que si a 1 al 200 lo multiplicás por 1,75, ahí vamos a empezar a generar toxicidad. Exactamente, entonces. ¿En cuánto? ¿En qué población? Entonces, si yo aumento 1,75 veces la dosis que es efectiva
para el 99% de la población, voy a generar toxicidad en el 1% de la población. Profe, para verlo por ahí de otra forma, perdón. Si vos medicás a toda la población, el número 95 tendría riesgo o tendría náusea. O sea, claro, yo medico a toda la población con la dosis habitual, 200. El 99% de la población no van a aparecer efectos tóxicos porque estoy dentro de la dosis efectiva que no se acerca a la dosis tóxica. Ahora, ¿qué pasa? Se equivocó el paciente y la tomó 2 veces. De 100 pacientes que se equivoquen y la tomen 2 veces, y yo la tomé 2 veces, 1,75, un poco más es lo mismo. La dupliqué la dosis, 100 personas se equivocaron y duplicaron la dosis, solo una va a tener el efecto tóxico. ¿Se entendió? Ahora sí. La gente se equivoca y toma además, van a ver. Pasa habitualmente. Con esa dosis ya se logró un efecto en las 39 personas, pero solamente el 1,65 daba para desarrollar un efecto tóxico. Ahora, exacto, es así. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ahora, ¿ustedes darían esta medicación? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos algo que... O sea, porque tengo que el índice terapéutico al ser mayor a 1 me permite que si se aumenta la dosis por algo, tiene cierta seguridad en este caso. ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí, díganme. O sea, las personas que se meten en la etapa clínica de un medicamento al principio, necesariamente les van a enfermar de alguna manera, se van a buscar la toxicidad, un bajón. O sea, se va evaluando, van a aparecer los efectos. Estos son lo que buscamos en los conceptos teóricos para entender el concepto. Después en ensayos clínicos vos vas a ir teniendo que sí, que a veces capaz no llegaste al 99 y ya tenés algún efecto tóxico. Ahora hay que ver cuál es el efecto tóxico para ver si seguís el ensayo o no. Sí. No, que por ahí a la vista, la curva, si se acercan más, vas a tener un menor rango. Exactamente. O sea, menor rango de... Exactamente. Si yo tengo el índice terapéutico 99,1, ¿qué significa? Que es la misma dosis, la dosis tóxica 1, que la dosis tóxica 99. Entonces, la curva arrancaría acá, y donde yo ya tengo el 1% de la población con algún efecto no deseado, tengo el 99% con el efecto deseado. O sea, al revés. Donde yo logro que el 99% de la población tenga el efecto buscado, ya hay un 1% que tiene un efecto. Ahora hay que ver qué efecto es. Siempre recuerden eso, porque eso va a variar si la puedo usar o no. O sea, si a mí el índice terapéutico me da 1, ¿no? Índice terapéutico igual a 1. Hago la cuentita y me dio 1. ¿Qué me dice? La dosis efectiva 99 es 200. La dosis tóxica 1, ¿qué número tiene que ser para que me dé 1? 200 también. Entonces acá tengo 1. Y volvemos a preguntarle al índice terapéutico qué me está diciendo. Entonces yo tengo acá la dosis efectiva 99 y la dosis tóxica 1, ¿qué me está diciendo? Que yo ya, multiplicando por 1, o sea, teniendo la dosis efectiva 99, tengo el 1% con un efecto adverso o no deseado. Profe, Sí. es como en EPI que habíamos visto que si es mayor a 1 genera como un efecto protector, si es menor a 1 o nada que ver. Por eso. Depende, acá estoy buscando seguridad, no sé si es protector. Porque eso ya es otra cuestión si está viendo ensayos clínicos. Acá lo que me dice es eso. O sea, ¿qué pasa? Si el efecto es menor a 1, el índice terapéutico 99 es menor a 1, ¿qué significa? Que ya está más cercano, puede ser así o puede estar adelante, entonces va a influenciar el efecto adverso que me genere. Quizás en los oncológicos pasa esto con las náuseas y los vómitos.
Pero bueno, como el efecto esperado es una remisión de una leucemia, algo de eso, uno tolera cierta toxicidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, yo está como para concluir, hacer un cierre. O sea, si tenés índice terapéutico mayor a 1, tenés como un rango de seguridad, y si tenés menor a 1, tenés directamente efectos adversos y va a depender de qué efecto seas. Exactamente, exactamente. Bien. Y ahora lo último, ya terminamos. Bueno, esto es similar, pero en porcentaje. En vez de graficarlo con una razón, como era el anterior índice terapéutico, con un índice, lo que hago es el margen de seguridad. Ya son los últimos 2 minutos. Ya. Terrible, creí que era más lento. Entonces, el margen de seguridad es esta fórmula que yo, ¿qué hago? Si yo hago, ¿qué? ¿Cómo hago para que esta división la pueda separar por términos? Hago la dosis tóxica 1 dividido la dosis efectiva 99 menos la dosis efectiva 99 por la dosis dividido la dosis efectiva 99. ¿Qué es esto? Este es el índice terapéutico, ¿no? Índice terapéutico 99, dosis tóxica, ¿no? 1. Este es el índice terapéutico 99. Y esto, si hago lo mismo, divido lo mismo, ¿qué es? 1. ¿Se podría sacar o no? No, se pone un 1. Entonces, yo lo que hago es el índice terapéutico 99 menos 1 por 100 y me da lo mismo en porcentaje. Entonces, la pregunta que me responde es la misma, pero en porcentaje. Se usan, el margen de seguridad se usa mucho, ¿qué porcentaje tengo que aumentar la dosis efectiva a 99 para tener toxicidad en el 1% de la población? O sea, eso nos va a dar más especificidad a eso directamente. Es otra forma de leer los datos. O sea, los datos son los datos. Uno lo puede graficar con el índice terapéutico o con el margen de seguridad. Pero se van a hacer las dos, le vamos a pedir, de hecho. No es una u otra. Le vamos a pedir las dos. Pero son con los mismos datos, yo lo grafico de distinta manera. Lo hago la razón. ¿Cómo va? Me voy a llevar un borrador. Adelante, querida, adelante, por favor. Por favor, gracias. Ya les dejo. Estaba acaparando todo el material. Todo el material. Che, yo traje las mías. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cuál era la pregunta que te hacías en el margen de seguridad? ¿Qué porcentaje? O sea, ¿qué porcentaje aumento la dosis efectiva 99 para tener la dosis tóxica en el 1% de la población? Ay, qué difícil. ¿Qué porcentaje aumento la dosis efectiva 99 para tener la dosis tóxica? 1. No te escucho, perdón. Sería lo mismo que si ese aumento de tanto número de veces la dosis que es efectiva en un 99% de la población, el 1% va a tener efecto tóxico. Exacto, pero en porcentaje. O sea, antes eran dosis, Ahora en índice terapéutico me dice las veces que tengo que aumentar la dosis efectiva 99. Y el margen de seguridad me dice el porcentaje. Nada más. No, de nada.